la y, presentación. y ya. Entonces, arranquemos con esta media conversación. Muchas gracias. Entonces, Lucía, digamos, este es un espacio para conversar, ¿sí? Digamos, con el Ujú, grupo. Ya habíamos, digamos, como conversado algo alrededor de, como de los temas centrales que íbamos a tocar y quisiera como reiterarlos para que todos tengamos como ese marco de conversación. En primera instancia, la idea es que conversemos sobre tu experiencia con los niños más pequeños en ese ejercicio de mediación de literatura, de lectura literaria. ¿Cómo adelantabas ese ejercicio? Tu experiencia con los más pequeños, con los bebés, por ejemplo, que era una cosa hermosísima y de muchísima calidad, pero también con niños un poco más grandes en el trabajo que ujú. ya referenciamos sobre proyectos. Ese va a ser, digamos, como un tema de conversación. Quisiéramos también conversar alrededor de esos criterios que tú consideras que son importantes a la hora de seleccionar o valorar libros dirigidos a los niños y a las niñas, ¿sí? Ujú, ¿Por qué estos libros sí y por qué estos no? ¿Sí? ¿Qué tienen de particular esos libros que tú trabajas con los niños y con las niñas? Y finalmente también que podamos conversar acerca de, digamos, de tu vida más reciente, ¿no? Y es todo ujú. ese ejercicio, bueno, ni tan reciente, porque también desde tu vida, desde tu ejercicio como maestra, también estabas en ese ejercicio de formación y acompañamiento Sí. a maestros en ejercicio, pero también, digamos, un poco cómo ha sido esa historia de la formación a formadores, ¿sí? Y a Ujú, mediadores de ujú. lectura literaria, cómo ha sido toda esa experiencia, incluso la más reciente con estos, digamos, procesos de formación dirigidos al país entero, con cientos y cientos y cientos de maestras, digamos, participando allí en estos ejercicios. Entonces arranquemos por lo primero. Cuéntanos de ti, del ejercicio, digamos, de mediación de lectura con los niños más pequeños. Tienes la palabra, Lucía. Pues mira, yo creo que para empezar a hablar de eso es muy importante irse muy atrás, muy atrás. Eh, Mi papá y mi mamá fueron muy lectores. Mi papá era un lector impresionante, tenía siempre en su mesita de noche 2 o 3 libros que hacían conexiones y era una lectura muy transversal. Adoraba la poesía y adoraba Neruda, por ejemplo. Y mi mamá era muy lectora también y recuerdo que ella nos leía cuentos a todos, no importaba la edad, eran más dirigidos a los más grandes. Yo soy de las menores, mi hermano y yo somos los menores de los de entre 6. Eh, pero yo no era era lectora en mi casa, era lectora en mi casa, me encantaban ya, sobre todo de China, como de 9 años. Me acuerdo que me leí una colección que se llamaba Angélica, que es historia novelada, que era una cosa increíble porque yo sufría de amigdalitis y duraba a veces un mes en cama. Y me parecía, a veces lloraba a las 4 de la mañana con una historia o soltaba la carcajada, ah, ¿no? Pero el colegio me alejó totalmente de la lectura. Y quiero empezar por ahí, porque aquí hay maestros. Y es así como un maestro puede enganchar a un niño con la lectura y lo puede enamorar y fascinar, también puede hacer lo contrario. Y por eso quiero arrancar desde ahí, porque es que la figura del maestro es muy importante, es trascendental, porque los maestros son esa figura que tienen los niños de la cual se pegan e imitan. Y yo me acuerdo que pues para los maestros en esa época, es que yo ya tengo muchos años encima, y entonces para los maestros en esa época lo importante era eh, saber leer con una buena puntuación y la comprensión. Yo no me acuerdo que tuviera mucho trabajo alrededor de eso, pero era una cosa tan lejana en donde nunca vi ese placer, ese disfrute, un maestro que dijera, que llegara al salón a saludar y decir,
me estoy leyendo este libro, miren el poema que me encontré, les traigo un regalo. Eso enamora, eso ahí es donde se empiezan a formar los lectores. Eso a mí jamás me sucedió, por el contrario, lo que me pasaba era que, por ejemplo, yo creo que tengo un trauma de leer cosas largas en voz alta, porque para mí eso era terrible, eso más o menos lo pasaban a uno adelante, que le ponían orejas de burro, era horrible, era de verdad espantoso. Entonces, tengo que arrancar desde ahí. Me hice maestra por convicción, porque creo que ser maestra de primera infancia, creo que tenemos una labor fundamental. Creo que somos el primer eslabón de una cadena que, que hace que un país surja y que un país de verdad tenga una buena calidad en la educación. Somos las maestras de primera infancia, no para que los niños vayan solamente a jugar, que jugar es muy importante, sino que hacemos un millón de cosas más. Pero es lejos de la literatura. No además, en esa época no se conocían los libros que se conocen hoy, digamos que. Y fue para mí estaba trabajando en un centro de estimulación temprana y me mandaron a un taller como regalo, creo que fue el mejor regalo que me han podido hacer en la vida, y era un taller con Irene Vasco en espantapájaros. Yo al principio me confronté un montón porque hablaban de los libros, ella hablaba de los libros de donde viven los monstruos, y yo decía, esta señora está loca, ¿cómo va a hablar de donde viven los monstruos? Y yo había sido una niña muy miedosa, muy de pesadillas, yo creo que no dormí sola chiquita nunca, jamás en la vida. Y cuando soltaron el libro donde viven los monstruos, porque allá tienen la magia de que dejan los libros a la disposición de todo el mundo, no sé por qué yo llegué a ese libro y dije, bueno, vamos a mirar qué tiene, y no lo pude volver a soltar. No lo solté, lo compré. Creo que ahí en ese momento hice como una catarsis de esos miedos que yo tenía, pero no era consciente de eso. Eso también es importante, ¿no? Uno no, en esa formación, uno no es consciente de muchas cosas que le van pasando, pero empieza uno a hacer un camino, ¿no? A mirar, y de pronto empecé a darme cuenta que había unos libros que a mí me parecían divinos, y yo decía, no, esto al lado de esto, estas ilustraciones son increíbles, y empecé a ir a comprar libros a la librería. Y de alguna manera yo lo que quería también era como hacer cierto lazo afectivo con esa librera, después conocí a Yolanda, y con Yolanda, para ver si yo llegaba a trabajar a espantapájaros. Para mí eso era como el sueño que se me hizo realidad, y de hecho duré 20 años allá, ¿no? Y pues Irene se fue despuesito de que yo entré, pero en el espantapájaros me pasaron las cosas más importantes de la vida. Se murió mi papá, se murió mi mamá, y creo que Yolanda Carmenza también estuvo en esa época. Fueron esas maestras que hicieron que yo hiciera ese clic con la lectura, que sintiera que la lectura hace parte de mi vida, que me descifro en la lectura. Al principio no entendía qué significaba eso de descifrarse en la lectura, pero cuando se murió mi papá, claro que eso vine a caer en cuenta de eso como un año después, pero este libro para mí fue importantísimo, porque ese libro me permitió llorar lo que yo no había podido llorar, me permitió encontrar consuelo, a pesar de que me hizo llorar, porque ese abuelo se parecía mucho a mi papá, era pescador, mi papá pescaba. Este señor era pescador, y pescador de otras cosas también divinas que me parecían increíbles. Este señor era constructor, a mi papá todo lo arreglaba, todo lo construía, le encantaba la carpintería, una cantidad de cosas que eran muy semejantes. Se murió de cáncer, bueno. Entonces llaman dos libros que me hacen entrar al mundo de la literatura infantil
y me hace encontrar unos caminos para descubrir un montón de cosas que estaban en mi interior sin estar resueltas. Y me ayudan a resolverlas de muchas maneras. Cuando llego a trabajar a Espantapájaros, hay otra cosa que me cuestionaba un montón, me asombraba un montón, y era entrar a una biblioteca llena de cojines, sin una sola mesa, sin letreros que diga silencio, con un montón de niños jugando, cantando, acostados en el piso, leyéndole cuentos a los muñecos, pidiendo que les leyeran un cuento, mientras que en los otros espacios había niños jugando con las pelotas, en el gimnasio, en el muñequero, en el jardín. Pero la biblioteca siempre tenía niños que entraban y salían, y había unos que siempre llegaban allá. Yo decía, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque siempre había estado en lugares en donde o no había libros, o lo que había que no era bueno. Después pude descubrir que no era bueno, ¿no? Pero lo que había estaba bajo llave, porque los niños dañaban los libros, porque los niños no sabían leer y entonces, ¿para qué leer? Y aquí me encuentro una cosa totalmente distinta. Y entonces empecé a quedarme todas las tardes a leer lo que leían los niños, y sobre todo los niños de mi salón. Yo lo que hacía era que como que recogía y me fijaba en qué estaban leyendo, y por las tardes me quedaba a leer esos libros, a ver qué me decían y qué era lo que encontraban los niños en esos libros. Y en Espantapájaros siempre los salones han tenido una biblioteca. Hay una biblioteca central con unos libros maravillosos, muchos libros, pero en los salones siempre hay biblioteca. Y entonces yo tenía esos libros en la biblioteca y nunca dejé de asistir a un taller que hicieran en Espantapájaros. Entonces, alrededor de esa experiencia que yo estaba sintiendo, que estaba viviendo, que estaba descubriendo, estaba esa parte de cualificación muy personal. Yo me acuerdo que Yolanda al principio me decía, ¿se va a quedar otra vez a ese taller? Si ya lo ha oído 2 veces. Y yo decía, sí, pero siempre encuentro cosas diferentes. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno está aprendiendo una cosa, la oye una sola vez, es como con los niños. Uno encuentra y hace clic con cosas que le suenan porque en el momento es el interés, es la pregunta que tienes, y hay otras que se dicen en el taller, un taller de 4 horas o de 2 horas, que pueden pasar desapercibidas porque tienes tu interés puesto en otra parte. Entonces a mí me interesaba como descubrir esas otras cosas que yo no, a las que no les había puesto tanta atención. Siempre me han encantado los bebés, me fascinan, eso sí, tengo fascinación por los bebés. Y después, bueno, empecé a participar en el taller de cuentos, que era con niños, en esa época era con niños de 3 para arriba. Después empezaron como 2 y medio, y cuando en el 99, con Yolanda, pues Yolanda fue la fundadora, pero yo estuve ahí, soy como cofundadora del taller de cuentos en pañales, y eso me rompió la cabeza totalmente. Porque hay una de las cosas que más me asombran es ver a los bebés aprendiendo, disfrutando, jugando. Y yo decía, es increíble que una bebé de 6 meses ya sepa cuál es el libro que se quiere llevar a la casa en el club de lectura. Eso es alucinante. Eso de verdad es alucinante. Y que quieran hacer un rayón, coger cuando todavía esa edad, no cuál rayón ni cuál, pero que ya empiecen a descubrir que ahí hay algo, y que ahí, que se lleva un libro, pero que o pone una huella o hace un rayón, eso es absolutamente fantástico. Y creo que cuando los maestros vibramos con eso, es cuando los niños
empiezan a vibrar y a sentir y a encontrar esas conexiones con sus libros, con la lectura, con el placer de leer. Y cuando digo placer de leer, no es solamente para cantar y para jugar, sino con el placer también de encontrar un libro que a uno lo mueva, que a uno le permita llorar y que no haga una hora del cuento y termine llorando y que los niños digan, o que los niños digan, como me acuerdo una chiquita de 3 años, después de una lectura de El Conde Olinos, una chiquita de 3 años así, estaba así, absorta en la lectura y después diga, ay, qué historia tan triste, pero tan bonita. En una niña de 3 años, con el Conde Olinos, eso pues, mejor dicho, y le fascinaba la poesía además a esa niña. Y digamos que ese es como mi principio a grandes rasgos, aunque hay otros libros que me acompañaron y que fueron importantes por el momento en que yo estaba viviendo en esa época. Pues, donde ven los monstruos es uno, en donde el mejor truco del abuelo es otro, y este es otro de esos libros, que no sé si lo conoce. Te quiero, niña bonita. Ay, este libro es... No alcanzamos a verlo completamente. Si lo alejas un poquito. Vale. Este libro para mí fue muy importante. A veces lo leo y lloro a mares, y a veces soy capaz de leerlo y disfrutarlo con todo el mundo sin llorar. Pero ese libro fue importante porque yo no tengo hijos por decisión propia, pero hubo un momento en la vida en que sentía la necesidad de que que hubiera querido tener un hijo, no sé, veía, pero no lo sabía, ¿no? Y todo el mundo sabía alrededor que era lo que me estaba pasando menos yo. Yo veía pajaritos, veía un nido, veía un bebé y ya se me escurrían las lágrimas, era una cosa, estaba súper sensible frente al tema y incluso pensé en adoptar un bebé y las cosas no se dieron, pero ese libro llegó a mi vida y ese libro me permitió descubrir qué era lo que me estaba pasando. Y cuando uno ya le puede poner palabras a lo que le está pasando, lo puede encontrar caminos para resolver lo que está pasando. ¿Mm? O para tomar la decisión, o no, la decisión de si adopto o no adopto, lo que sea, pero lo resuelves. Yo no sabía qué me estaba pasando. Y ese libro me permitió, además de que este libro tiene unas ilustraciones absolutamente preciosas, esto tiene unas ilustraciones divinas. No sé si lo están viendo bien. Y pues la entrada ya de una vez, érase una vez en China, una niña que vivía en un gran cuarto con otros bebés. Las niñas dormían juntas en la cuna y por eso eran muy amigas. Además, tenían niñeras que las cuidaban muy bien, pero aún así echaban algo de menos a una mamá. Y yo trabajé en un lugar, en una casa de adopciones. Y fui muy feliz y al mismo tiempo se me movieron todas las fibras, porque es duro, es difícil, a pesar de que esta casa de adopciones era un lugar en donde los niños eran el centro, ¿no? Pero había cosas duras que yo reflexionaba frente a eso en ese momento y era no dormir en su cama. La cama en la que duermes es una cama prestada. La ropa, durante un momento, yo después logré cambiar eso, pero era comunitaria. Y ahí había otra cosa que a mí me impactaba un montón y era que
recordar mi infancia, cuando mi papá llegaba, estuviéramos dormidos o no estuviéramos dormidos, mi papá siempre llegaba, nos arropaba, y si nos despertaba, que mi mamá se ponía furiosa, ¡ay, me despertó el niño! Él nos cantaba, terminábamos jugando, pero era una delicia. Y siempre había una oración a la hora de acostarse, o un cuento, y estos chiquitos se bañaban y a la cama, 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 sin que nadie mediara absolutamente nada. Yo todavía no había hecho ningún taller en espantapájaros ni nada, pero tenía eso de mi infancia. Y yo me acuerdo que yo salía tardísimo. Mi mamá me decía, ¿por qué no se lleva su colchón para allá? Porque yo salía tardísimo, porque yo me quedaba entonces, y a medida que iban llegando del baño con la pijama ya puesta, yo los acostaba, los arropaba, caminaba de un corredor al otro, pasando, cantando, acompañando la entrada a dormir. Y esas cosas creo que son parte fundamental de lo que un niño tiene que vivir en la infancia para acercarse a la lectura de una manera amorosa. Lo conecto hoy en esas condiciones, pero, pero creo que todo en la vida está relacionado, ¿no? Y creo que cuando uno es maestro, tiene que tener en cuenta un mundo de cosas, porque todas esas cosas son las que hacen que podamos conectarnos con la vida del uno y del otro y del otro y del otro como seres únicos, particulares, para hablar para hablarle al oído a ese único y particular. Lucía, es muy, muy impresionante lo que compartes. Es altamente conmovedor, claro que sí, porque es tu propia historia, es tu historia de vida, puesta en relación de una manera muy inteligente con todo el mundo de los libros y de la literatura y del acercamiento al tema de la infancia y de las infancias de alguna manera, ¿no? Entonces Ujú. es muy gratificante, digamos, escucharte en esa relación tan personal, tan emocional, afectiva, yo diría hasta psicoanalítica, digamos, con los libros y sin querer, pero sí hay, digamos, como un entretejido entre tu vida y los libros que lo destacas de una manera muy valiosa, ¿no? Me recuerda mucho, digamos, estos días en el coloquio, cuando hablábamos de la memoria, digamos, de Sí, cómo los escritores se devuelven a su infancia, ¿sí? Y ese mundo, digamos que a veces es inasequible para algunos, necesariamente asequible para otros y poder encontrar, digamos, allí todos esos elementos, también para elaborar su propia vida como adulto o para entender su vida misma, claro. digamos, como adultos. Ujú. Me parece muy valioso eso que allí está señalando. Y también hay algo, eso de devolverse a leer los libros, quedarse en las tardes a leer los libros de los que leían los niños, que prefieren leer los niños. Cuéntanos, ¿qué encontrabas allí en esas lecturas que hacías de los libros preferidos de los niños? En Sandra, es- adelante. Sí, es que precisamente Yolanda en una entrevista que hacía, que le hacen, ella dice, nos hace falta observar a los niños cuando Ujú. leen, nos hace falta verlos y es maravilloso la forma como tú nos narras que observabas a tus niños y que ya podías identificar a los 6 meses qué libro era el que más le gustaba a una niña, qué libro era el que quería llevarse para la casa. Entonces, sí, en la misma línea de lo que nos plantea José, me gustaría saber qué, cómo es esa observación y qué forma esa observación, además de toda tu sensibilidad, pues porque eso está más que presente, ¿no? Sí, Una estoy hoy, no sé por qué estoy tan sensible, pero estoy súper sensible hoy. Pero creo que es eso, creo que es para esta charla, como que
es sacar los libros que más me gustaban a mí, no, como que los que más me conectaban con los niños, ¿no? Porque cuando uno llega, cuando uno quiere trabajar con los niños, tiene que pensar en cuáles son esos intereses, qué es lo que esos niños buscan, no es lo que yo busco y lo que creo que tienen. Que esa es la gran ganancia que tenemos ahora con ver a los niños como sujetos de derechos, ¿no? Que tienen un pensamiento, que tienen unas ideas, que tienen la capacidad de tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que les gusta tanto? Y, por ejemplo, no tengo el que les gustaba más, porque ese me hace falta en mi colección de libros. Pero, por ejemplo, Arnold Lovell era uno de los libros que ellos amaban. Búho en casa. Y, por ejemplo, me acuerdo que con Té de Lágrimas, por ejemplo, ay, pues esto es una cosa absolutamente maravillosa. O, por ejemplo, todas las historias, no sé si lo conocen. ¿Ustedes conocen este libro de Búho en casa? ¿No? Ay, no, esto es una cosa fantástica. Tengo que leer uno. Tengo que leer uno porque es que si no los enamoro de Arnold Lovell, que además es un personaje tan profundo, tan filosófico, que llega a niños que están, incluso que pueden estar empezando a aprender a leer y a escribir, y es el que les habla de cosas mucho más profundas de las que pueden leer, o de las que pueden, mejor dicho, no. Cuando están empezando a leer, necesitan que sean frases muy sencillas, frases muy cortas, con una puntuación muy simple, pero necesitan cosas inteligentes que les digan fuera de mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y este señor tiene eso, ¿no? Esto se llama bultos extraños, para que ustedes vean, y esto les fascinaba, en las carcajadas que soltaban los niños de 3 años que tenía yo en ese momento. Búho estaba en la cama. Es hora de apagar la vela y de dormir, dijo bostezando. Entonces vio 2 bultos al pie de su cama, debajo de la cobija. ¿Qué serán esos bultos tan extraños?, se preguntó Búho. Búho levantó la cobija, se asomó entre las sábanas, pero solo pudo ver oscuridad. Búho trató de dormir, pero no pudo. ¿Y si esos bultos tan extraños comienzan a crecer y crecer mientras duermo?, se preguntó Búho. Eso no sería nada agradable. Búho movió su pie derecho hacia arriba y hacia abajo. El bulto de la derecha se movió hacia arriba y hacia abajo. Uno de esos bultos se está moviendo, dijo Búho asustado. Búho movió el pie izquierdo hacia arriba y hacia abajo. Ahora se mueve el otro bulto, chilló Búho. Búho quitó la cobija y las sábanas y los bultos desaparecieron. Y lo único que vio al pie de la cama fueron sus propios pies. Pero ahora tengo frío, dijo Búho, me arroparé. Otra vez con la cobija. Pero tan pronto lo hizo, los 2 bultos aparecieron otra vez. Otra vez 2 bultos, gritó Búho. Bultos, sin más bultos. Esta noche no podré dormir. Búho se puso a saltar sobre su cama. ¿Dónde se han metido? ¿Qué son?, gritó. Y en ese instante la cama se derrumbó. ¡Cataplum! Búho bajó corriendo las escaleras. Se sentó en su sillón muy cerca del fuego. Esos bultos extraños que se queden solitos en mi cama, dijo Búho. Así podrán crecer todo lo que quieran. Yo dormiré aquí mismo, donde estoy a salvo. Y eso fue justamente lo que hizo. Y es una maravilla, y Té de Lágrimas es espectacular, y La invitada del invierno, ¿no? Este libro era uno de esos libros fantásticos y lo conocí por ellos. Arnold Lovell es un autor maravilloso que no puede faltar en una biblioteca infantil. ¿Qué otra cosa leí? ¿Dónde viven los mozos? Claro, era a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, era el libro insignia. Ese libro no podía salir del salón. Ese libro era fantástico y lo querían llevar todos a su habitación, a su casa, perdón. Y había otros libros
como los de Sapo, de Max Delgius. Yo amo esos cuentos porque es que eran como los libros favoritos de los niños. Y me acuerdo que yo en esa época hacía fiestas infantiles. Entonces yo empecé a hacer las fiestas infantiles alrededor de la literatura y mis fiestas tenían ese sello, ¿no? De que la decoración, las cosas que se hacían eran muy literarias, los juegos eran muy literarios y los personajes como Elmer, como los sapos de Max Belgius, por ejemplo, pues giraban como alrededor de esas cosas. Las mamás empezaron a regalar libros en las fiestas, las sorpresas eran libros. Me fui como metiendo en ese mundo y como que alrededor iba como una arañita enredando por ahí otros personajes. Gracias, Lucía. Genial, genial que, digamos, las referencias que compartes de ese mundo tan inconmensurable que es la literatura y, pues, digamos, en especial esta literatura, pues, digamos, para niños y niñas. Lucía, tú nos has comentado o te hemos escuchado, digamos, en diferentes espacios hablando de la hora del cuento. O Ahora hablando, después, ahora nos contabas esto de cuentos en pañales, cuentos en pañales. o digamos ese trabajo que adelantabas, digamos, sobre proyectos o el trabajo por proyectos Ujú. en conexión, digamos, con el tema de la literatura. ¿Nos podrías contar Son algunas de esas dos experiencias? cosas totalmente distintas, pero maravillosas las dos. Porque cuentos en pañales es para bebés que ya se pueden sentar, que se mantienen sentaditos ya esos 6 meses más o menos, a año y medio, 2 años, eh, y los intereses de un niño que ya hace proyectos, que está de 3 años para arriba, ¿no? Entonces, Cuentos en Pañales es un espacio precioso y allá en Espantapájaros, pues me imagino que hacen unas horas del cuento preciosas, lindísimas, que tienen la ventaja de que están en un jardín infantil, que tiene una biblioteca única, que tiene además una librería, porque eso fue creo que de las cosas que yo más disfruté de Espantapájaros era poder hacer esa conexión, salir del salón e ir a la librería y de la librería a la biblioteca, mejor dicho, era una cosa increíble. Y creo que los cuentos que yo más usé para esa época, para los bebés, pues eran los libros de Los pollitos dicen, pero hay una cosa muy bonita que yo construí para esa hora del cuento a partir, es que miren que uno, pues yo no sé, por lo menos yo, mi papá fue un personaje muy importante en mi vida y a él le encantaba jugar y tenía un montón de jugueticos y de muñequitos y de carajaditas, como diría mi hermana. Eh, y esta bolsita, que mi amiga Paula Ríos llama la bolsita de Lucía, está llena de esas cosas. Porque mi papá jugaba mucho con nosotros, con este huevito, compré un huevito, este dedito, compré un huevito, él se sabía un montón de juegos corporales de acuerdo uno que lo tengo guardado así como en el fondo del corazón y que tiene que ser muy viejo porque el lenguaje de ese juego es muy viejo, que dice, opa caballo mocho, sacame de este barrial, que aquí me encontré un cuartillo y más adelantico un real. Eso es de la época de la conquista, se la deberían cantar a él. eh, y pues eso es una cosa increíble. Y entonces esta cajita, este bolsito, está lleno de jugueticos que son los que hacen que los bebés, todos los bebés arrancaban o a caminar o a gatear para llegar a esto, ¿no? ¿No? Cucú, cucú, cantaba la rana. Y jugueticos como, no sé, como los títeres de dedo, que son cositas que me permitían jugar, porque los bebés necesitan
tienen unos procesos de atención mucho más pequeños, mucho más corticos que los niños más grandes, pero si uno está jugando, por ejemplo, hay un juego que a mí me encanta, que yo creo que lo conoce mucha gente, porque es que yo adoro este juego. Caperucita compró un huevito, la princesita lo cocinó. Ay, ahora sí se me hizo la abuelita. Abuelita, ¿dónde andarás? ¿Dónde andará la abuelita? Ay, aquí apareció la abuelita. Y la abuelita le echó la sal. Y el cocinero lo revolvió. Brum, 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 brum. Y este pícaro, gordo y goloso, ¡ah!, se lo comió. Y pues yo podía contarlo 3 veces, 4 veces, era una cosa deliciosa. Zumba que zumba, mosquita moscunda, zumba que zumba, su son de marumba, zumba que zumbas. Y toda la poesía, la tradición oral, los juegos de palabras, están puestos ahí con estas cosas, pero jugando, jugando mucho del tema del contacto, ¿no? El contacto, lo sensorial, y salir de ahí a jugar en la arenera, por ejemplo, hacer una sesión de poesía en la arenera, con agua, con los niños en pañales, para contar y jugar con el libro que canta, que era más o menos como mi libro de cabecera, o por ejemplo jugar con este que también adoro, Alele, Alele, poesía para la primera infancia, no sé si lo conocen. ¿Lo ves? ¿Alcanzas a verlo bien? Este libro también era uno de esos libros que a la hora de jugar en la arenera era una delicia, porque es un recorrido poético desde que amanece hasta que los niños se van a acostar, ¿no? Y libros como Para quién es este besito, que eran muy, muy cercanos, muy cotidianos, muy de lo que vivían los niños en ese momento. Y hay un personaje que los bebés adoran, que ya no volvieron a sacarlo, creo. Yo no he vuelto a ver libros de Maisy en las bibliotecas, en las librerías, y se agotan rapidísimo. Pero Maisy es un personaje que para mí fue súper importante, ya ni sé dónde lo sí los tengo, pero no sé dónde. Bueno, pero ya no se consiguen. Me hicieron una rotona increíble con lo que yo jugaba a las escondidas, incluso hice un proyecto, pues era un juego con los niños del jardín, los de 18 meses a 2 añitos, y fue un juego delicioso de hacer cosas, de esconderse, ¿no? De descubrir cómo era la piel de las ranas. Entonces me acuerdo que hice engrudo y le piqué hielo para que se sintiera eso mojado, húmedo, pastoso. Fue una cosa sensorial, pero como inspirado en ese juego de las escondidas, en ese juego que pasaba con Maisy, que eran como las cosas que conectaban a los chiquitos de 18 meses a 2 años en ese momento. Salir de una hora del cuento a preparar una receta de cocina, hacer unas arepuelas, a pintar, a bailar, pues es una delicia. Y otra de las cosas que me parece que son muy importantes ahí es que uno no está haciendo una hora del cuento para bebés solamente. No está haciendo una hora del cuento conectando también a las mamás ahí. Y al tiempo que yo iba haciendo a la hora del cuento, y esto también se lo aprendí a Yolanda, que fue mi gran maestra, es ir también contándole a las mamás qué está pasando. Mira esto, mira lo que está pasando allá, mira lo que escogió acá. Y es dando como un poco de línea y un poco de
para que las mamás también agudicen ese oído, esa mirada y vean un poquito más allá de que simplemente cogió el libro y pasó las páginas, sino qué contiene eso, qué hay detrás de eso que está haciendo ese bebé, que creo que es muy importante, además porque cuando las mamás llegan a esos espacios, claro, buscan un espacio para el bebé, pero están buscando también un espacio para ellas porque tienen un montón de preguntas, porque hay una soledad grande cuando una mamá tiene un bebé tan chiquito, pues esta mamá está concentrada en ese bebé y las amigas que tienen los hijos más grandes o las solteras, en la vida cambia y muchas veces están solas, especialmente si no son mamás de aquí de Bogotá, por ejemplo. Había mamás que eran de otras partes, incluso mamás que no eran del país, y es un espacio para encontrar interlocutores con quien hablar. Y entonces ahí era cuando yo le decía a José Ignacio que uno no solamente le recomienda libros a los niños, sino que también le recomienda libros a las mamás, ¿no? Ahí también de entradita empieza uno, de pronto, me estoy leyendo este libro que es buenísimo, porque uno empieza a detectar como qué tema les puede interesar también a las mamás. O si la mamá está embarazada y tiene un bebé, un niño chiquito, un niño de 1 año y medio, de 2 años, pues uno también tiene que mirar cómo acompaña ese momento, ese proceso, qué tipo de libro le da, qué cosas le recomienda para que lea con su bebé, pero también es para ella, ¿no? Y con respecto a las horas del cuento de los más grandes, pues eso es otra cosa, porque eso es una fantasía impresionante. Yo hice muchos proyectos con los niños. Al principio fueron proyectos pues, que no sabía tanto. Ese aprendizaje también lo fui haciendo al lado de los niños, al lado de ver a mis maestras, a las otras maestras, por ejemplo, Nina María Barrero para mí fue, que la conoce José Ignacio, pero para mí fue, además de ser mi gran amiga, fue mi modelo, porque ella había estudiado en la pedagógica, que eso hace una diferencia grande, ¿no? También porque la pedagógica tiene una cosa increíble y es que forma maestros en esta pedagogía actual, ¿no? En cambio, hay otras maestras que uno encuentra que están estudiando licenciatura, que son licenciadas o a veces hasta maestrías, y uno dice, pero ¿en qué época estudió este personaje? ¿No? Y en cambio, Dina era una mujer muy, y le encantaba la ciencia, por ejemplo, le encantaban los proyectos ella hizo un proyecto increíble sobre los egipcios, por ejemplo. A mí me encantaban hacer proyectos, pues, sobre todo cuando tenía niños de 3 años que están empezando a hacer un proyecto. Me gustaba jugar mucho, me gustaba construir muchas cosas. Entonces me acuerdo que hice un proyecto sobre la selva, entonces construimos, me encontré una vez, me regalaron los papás, compraron un televisor y creo que la mejor manera de sacar la caja era llevarnos al jardín y para mí fue lo mejor que pude. Al principio dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y ese día salí del jardín y en el edificio de al frente habían cortado unos árboles. Y yo dije, pues estas ramas, y ya de una vez como que la cabeza me dio vueltas, me devolví con las ramas, hice una selva, le abrí una puerta por un lado, una puerta por el otro. Terminó convirtiéndose en un proyecto sobre la selva. Entonces hicimos un campero, tenía un papá que era carpintero y entonces él nos hizo como el chasis del carro y con cartulín, con cartones, pero entonces todo esto iba amarrado a libros que hablaran de los animales que viven en la selva, cuál es la selva que queremos, ¿no? ¿En dónde queremos estar? Si queremos estar en una selva, los niños siempre piensan en la selva, el león, la jirafa, el elefante, y pues a esa selva jugamos en ese momento. Después en otro momento, con otro grupo, hice un proyecto sobre una selva, pero la selva tropical. Y entonces ese fue otra cosa, fue una cosa increíble, pero todo siempre amarrado con la literatura. La literatura siempre
me guiaba los libros, me guiaba los proyectos, sacaba preguntas de los niños desde ahí, ¿no? Porque los libros siempre estaban pues al alcance de, de los niños, siempre. Y hay alguien que está levantando la mano hace rato. Sí, quería aprovechar, sí, Cindy está levantando la mano, por ahí creo que Carol un momento, pero la bajó. Pero antes de dar la palabra, quisiera como leer algo que está en el chat. Bueno, el chat está lleno de corazoncitos, de Ay, tan pulgares bonito. arriba, pues digamos muy vinculados todos, pues digamos con esta conversación. Sandra nos ha compartido, pues digamos, imágenes de los libros que has venido referenciando. Ángela Torres, tenemos que aprender a lecturar, niños, en palabras de María Emilia López. Sandra, hermosa lectura, gracias Lucía. Cuentos en pañales es para bebés que ya se pueden sentar, qué lindo. Carol, por aquí nos dice, qué maravilla ver a Lucía en acción. Sandra, qué hermosura. Lady pide que otra vez haya acción por parte de Lucía. Cindy, Lucía me recuerda a la maestra de la casa de la madrina con su maleta mágica. Carol Juliet, vamos viendo en acción algunos elementos claves en la mediación, una sensibilidad profunda, un alma juguetona, un acervo nutrido y de mucha calidad que incluye poesía, rondas. Liliana Gómez, qué hermoso, todo suma, su voz dulce, los juguetes, los juegos de palabras, muchas gracias por compartirnos. No solo se lee para los bebés, también se lee para las mamás. Bueno, Cindy, adelante con tu intervención. Gracias. Bueno, Lucía, yo no quería interrumpirte porque creo que nos llevas en un deleite por cada una de esas experiencias que nos cuentas, pero hay dos cosas que tú mencionaste que me parecen muy importantes. Una de ellas, tú decías, hay que agudizar el oído y la mirada, ¿no? En términos de poder seleccionar, digamos, como los textos y saber qué recomendar en tus palabras. Y justamente esa es una de las cosas que nos hemos preguntado en el semillero y por eso, digamos, te traslado la pregunta a propósito de esas recomendaciones o de cómo más bien tú has venido construyendo, agudizando ese oído, esa mirada para hacer esa selección de tus textos que yo te veo, me parece una maravilla. Tú dices, tengo esto y agarras y sacas y coges. Por eso, digamos, me hacías pensar en la maestra de la Casa de la Madrina de Ligia Boyunga, que la leímos con Sandra, fue el primer Es texto que divina. leí. Sí, ajá, entonces y ella saca de su bolsa las bolsitas de colores y saca una cosa y saca otra y eso se vuelve una cosa mágica y me parecía verte cuando sacaste la bolsita de Lucía con todas tus cositas y empezaste a cantarnos y nos tuviste ahí como, por eso, Lady decía otra vez, por favor. Sí, porque estábamos maravillados con ellos y yo veo que, digamos, de alguna manera tienes a tu disposición una biblioteca que seguramente has ido como recogiendo y reconstruyendo en este tiempo, pero si nos puedes regalar algunas de esas claves que tú has venido construyendo, que nos recomiendas para agudizar ese oído y la mirada que luego nos permita, como tú decías, tener elementos para saber qué recomendarle a alguien, porque como tú bien lo dices, una cosa que me parece muy bonita y es que no se lee solamente para el primer destinatario que es el niño, sino se lee para todos los que están ahí, se leen para las mamás, se lee para los abuelos, se lee para los primos que acompañan, se lee para los maestros, ¿no? A veces cuando los maestros estamos en estos espacios y les leen a los niños, también nos leen a nosotros y nos das unas claves allí muy bonitas, pues con todo lo que tú has venido construyendo, pero hacia ese lugar iba mi pregunta. Pues, a ver, creo que los libros que para mí fueron claves que yo siempre usaba, digamos, en las horas del cuento de los bebés, pues eran los libros más sencillos, ¿no? Ellen Oxenbury, por ejemplo, es una. Ella es infaltable y estos libros le dicen a los niños un montón de cosas y además lo lindo que tienen es que tú construyes el texto a partir de la ilustración, ¿no? Tú construyes lo que está pasando acá.
pero también creo que parte fundamental, a mí me fascina la música y me encanta cantar. Yo no soy cantante ni sé cantar, pero me encanta y una maestra creo que tiene que cantar. Entonces, pero yo armaba cosas, porque, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez fue una mamá y había un chiquito que arrancó a llorar durísimo y ella se fue a salir y le dije, no, espérese, si no lo conquisto con lo que viene, se sale y le da una vueltica. Y lo que viene era, yo me acuerdo, en esa época tenía unas campanitas que se me dañaron, pero lo que viene puede ser fácilmente, ¿no? No, algo que suene, que, ¿no? Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Y eso ya le cambia el chip al niño, ya voltea a mirar porque hay algo que está pasando, hay algo que está sonando. Por ejemplo, este libro de Los pollitos dicen, pues que eso es una maravilla, es una delicia, pero yo alguna vez pasé por una venta de esas de ferias y me encontré un pollito de cuerda. Entonces el pollito de cuerda era, pues no, los bebés más o menos gateaban detrás del pollito y las mamás para que no lo cogieran, y yo no, la idea es que si yo, lo que yo ponga aquí al servicio de los niños es para ellos. Si se daña, bueno, se dañó, no pasa nada. Entonces, y lo lindo era que las mamás de pronto veían un pollito y me lo llevaban para, por si acaso se te daña el que tienes, o para reemplazarte que se te dañó una vez pasada, aunque no hubiera sido su niño el que lo dañó. Y estas cosas son las que ahí es donde yo digo que a quién le encanta, a quién le da miedo, a quién le produce miedo el pollito. Y entonces yo juego con el pollito, pero lejos de ese, porque no quiero invadir ese territorio, ese terreno, pero también lo voy llevando a que descubra que no pasa nada con el pollito. Otro juego que me encantaba, denme un segundo. Ay, que tengo esto lleno de libros. Que es pura tradición oral. Esto es pura tradición oral, pero creo que las personas que me conocen me identifican con este tipo de cosas. No es un botoncito, es una nariz. Hay quien me la como. Ya me la comí. Y esto era divino porque había unos chiquitos que se tapaban la nariz, había unos que decían que no, y entonces las mamás le quitaban la mano y le decían, no, si tú no quieres, yo lo hago lejos. Y es conocer a ese chiquito, ¿no? Es saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me da permiso de llegar. Y eso hace que se genere un vínculo afectivo con el niño porque siente que para mí es importante lo que me está diciendo. Me acuerdo que había maestras que decían que trabajar con los bebés era muy pesado porque no tenían interlocutores, y yo, son los mayores interlocutores que puede tener una maestra. No hay nadie que diga más cosas que un bebé que no habla, porque tiene, claro, ahí es donde tú tienes que abusar la mirada para saber qué te está diciendo, ¿no? Para saber el gesto, si hace así, si se echa para atrás, si todos los gestos que tienen los niños en no solamente en el cuerpo, sino en la cara, los ojos, la mirada, el gorjeo, te dice 1.000.000 de cosas impresionantes, y ahí es donde tú tienes que ver si el libro les gustó, si se conectaron. A veces puede ser un libro que has leído muchas veces y que les fascina, pero no están para ese cuento en ese momento. El momento es otro. O a veces, por ejemplo, tenía actividades pensadas. Me había pensado, por ejemplo, en una hora del cuento en donde jugaba con cosas y terminábamos en el parque jugando lavando muñecos en la piscina, en una piscina con jugueticos para que se mojaran, pero de pronto llegaba una mamá
y yo veía a ese bebé, tiene los ojos irritaditos, ¿qué le pasa? ¿Tiene gripa? Sí, tiene gripa, no es que ha estado como agripadito. Eso ya me hacía darle un giro a toda la actividad. Recojan el agua, quiten todo y hagan una cosa distinta, porque no puedo jugar con agua porque hay uno que no puede jugar y yo no lo puedo sacar. Tengo que integrar, entonces cambio las cosas, pero para eso es importante, necesario que tú tengas un bagaje y que sepas qué tienes en tu biblioteca, que lo conozcas para saber. Entonces yo siempre tenía una canasta con muchos libros y unos libros expuestos en el suelo para que los niños cuando llegaran supieran que ese era su espacio, que llegaban ahí y que los podían coger, morder, babear, lo que fuera. Y en la canasta yo tenía muchas opciones que me daban la posibilidad de hacer un cambio de ojos, un cambio de mirada por mi amiga, la que estuviera encargada de la guitarra, y decir, aquí hay un cambio. Y ese cambio se hace en un 2x3. Eso es ver a los niños. También es ver a las mamás. ¿Qué te pasa hoy? Hoy estás muy callada, o ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Qué hay ahí? Para esa lectura es la primordial. Si ustedes oyeran a Yolanda Reyes hablando, la oyen diciendo, el taller empieza desde que usted abre la puerta. No es cuando los niños llegan y usted empieza y hace el saludo. No. Desde que están entrando, tú empiezas a ver cómo están llegando. A veces llegaban en unos aguaceros torrenciales y la mamá decía, me iba a devolver, pero me hizo una pataleta espantosa y me tocó entrar. Y esas son las cosas que yo amaba de la hora del cuento y por los que yo les rendía una pleitesía impresionante a los niños y a las mamás, porque valoraban todos esos esfuerzos que yo hacía. Ahora, me acuerdo mucho que entre las primeras horas del cuento que yo hice, me acuerdo que pensé, me encantan los osos y las nanas y las arrullos, me parecen divinos, entonces yo dije, no voy a hacer una hora del cuento. Carmenza estaba en esa época en Espantapájaros y ella me llevó un canasto con todos los osos de Elena y me llevó una lamparita de esas que giran y tienen estrellitas. Bueno, eran las 3 de la tarde y a las 3:30 todos los niños pegaban alaridos, gritaban, lloraban, histéricos. Y yo decía, pues la hora del cuento más traumática, las mamás salieron furiosas. Y yo después, y había preparado esa hora del cuento, llevaba una semana preparando esa hora del cuento. Y hay una cosa que yo siempre he hecho y que se las recomiendo a todos los maestros que se están formando y a los que no lo hacen, que lo hagan, y es reflexionar acerca de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con fulanita? Tener en la mira los personajes, ¿qué pasó? Y yo salí frustradísima, yo decía, ¿qué pasó? Y duré una semana entera como pensando en qué fue lo que pasó, por qué. Y después dije, pero claro, Lucía, usted les cambió el horario. Ese horario biológico, a 7 de la noche, que en cualquier casa es caótica cuando hay un bebé, porque a las 7 de la noche las mamás dicen, no me llame por teléfono porque aquí hay berrinche, hay la hora de la dormida, la hora del tetero. No, yo los puse en esa hora. Eso fue lo que sucedió. La lectura fue perfecta. Para ellos era la hora de dormir, porque yo además oscurecí el salón, lo dejé como en tinieblas para que la lámpara funcionara y se vieran las estrellitas. Yo muy poética, pues lo que hice fue, pobres mamás, tuvieron dos horas de las 7 de la noche. Eso fue lo que hice. Desde ahí, nunca más volví a hacerlo con bebés. Nunca. Después, mucho después, en el jardín, alguna vez veí donde vienen los monstruos, estábamos hablando de miedos y esas cosas en el salón,
Y entonces hice una hora del cuento, donde los invité a ir en pijama al día siguiente, leímos donde viven los monstruos, y preparé todo el salón con colchonetas y cobijas y cojines para que jugaran a acostarse a dormir. Claro, ellos no hicieron ninguna pataleta, pero me acuerdo, por ejemplo, que hubo una chiquita que me dijo, me hace falta mi tetero. Estaba totalmente metida dentro del cuento, me voy a ir a dormir, ¿no? Eso, a eso me refiero con abusar esa mirada, con saber qué les leo. Y pues claro, por ejemplo, la colección de Pequinini de Ecaré es una colección totalmente cercana a los niños. Esos libros de texturas, que a veces, digamos que yo puedo considerar como casi que libros informativos, porque son libros que hablan de los objetos y tienen texturas. Esos, no hago una hora al cuento jamás con un libro de esos, pero son importantes porque le permiten a los niños pasar la página, sentir las texturas. Otros libros, por ejemplo, que pueden ser, hay un libro que me encanta, espérense un segundo, yo saco por aquí unos tesoros. Ay, mire, me encontré a Maisy. Este libro es ¿Dónde se esconde Maisy? No sé si lo conozcan, pero este libro es fantástico, más porque tiene solapas. Con este libro tengo una historia preciosa. Hay un chiquito que se enamoró de este libro y en alguna ocasión, a la hora del cuento, a la hora del club de lectura, escogió un libro de Maisy, pero era otro. Y escogió un disco. Y la mamá fue por él, y cuando la mamá ya lo llevó al carro, le puso el cinturón, la mamá iba a arrancar cuando de pronto ese chiquito empezó a llorar, y la otra no tenía ni idea de por qué lloraba. Entonces, y el chiquito botó el carro, el cuento al suelo, y como la rabia que tenía, entonces se devolvió y me dijo, no tengo idea de qué le pasa, está atacado de una pataleta. Y cuando yo vi el libro y ahí mismo hice la conexión, yo sí sé qué le pasa. Le dije, a ver, cálmate, respira profundo, vamos a la biblioteca a encontrar, a buscar el libro que tú quieres. Se limpió las lágrimas así y se fue a la biblioteca, y cuando le dije, busca el que tú necesitas, yo sé que ese no es el que tú querías, ¿cuál es el que necesitas? Y cuando lo encontró, la cara, la mamá decía, no lo puedo creer. Sí, yo pensé que iba a cambiar de libro, pero bueno, ese es el que necesita. Esa es otra, ¿no? Que pueden llevar el mismo libro todas las veces que quieran, porque es el que necesita. Dejará de llevarlo cuando ya no le diga, ya le haya dicho todo lo que quiere que le diga. Con respecto a eso, por ejemplo, me acuerdo de un chiquito divino que se llevó prestado, era mi alumno en el jardín, no era en el taller de cuentos, sino era mi alumno en el jardín, y se llevó prestado un libro que se llama, ay, ¿cómo es que se llama ese libro? No lo tengo. Se llama, ay, Siempre pienso en ti. Y se lo llevó y no lo quería devolver. Y la mamá, hay que devolver, duró como un mes por el libro. Y entonces la mamá le dijo, listo, hagamos una cosa. Yo te compro el libro y devolvemos el libro de Espantapájaros. Fue a la librería, compraron el libro, y cuando fue a la biblioteca a entregarme el libro, el niño me entregó el libro nuevo. Y yo le dije, mi amor, este es el nuevo. La mamá dijo, no, ese no es el otro. El de Espantapájaros es el otro. Claro, el viejito, el arrugado, el maltratado, porque es un libro favorito de muchos niños. Y él le dijo, no, y se abrazó al libro así, abrazado. Y el suyo es ese, el mío es este, ¿no? Eso es muy importante porque eso no es el libro, el nuevo, el bonito, no, es el que me acompañó, ese es el que tiene ese olor particular,
ese que he tenido durante todo un mes que ya huele a mí, ¿no? Ahí les dice todos los apegos que hay ahí. Y la tradición oral, por ejemplo, es muy, además de ser preciosa y ser fundamental, era mi salvavidas siempre. Por ejemplo, cuando estuve manejando la librería, los viernes hacia la hora del cuento con el que llegara. Entonces llegaba el de 7 años, el de 5, el de 3, el bebé. La hora del cuento era para todas las edades, pero siempre había intermedios en donde jugaba con la tradición oral para conectarlos y mantenerlos conectados a todos. Y eso, pues, esa es una magia que se logra, pero hay que oír mucha música infantil. Yo siempre les digo a estas con las que estoy, les digo que mis vecinos deben jurar que yo tengo muchos niños, pero yo todo el tiempo oía música infantil y oigo mucha música infantil, porque eso me ayuda a cantar, me ayuda a llevar el ritmo, me ayuda a aprenderme las canciones, puedo estar haciendo el almuerzo mientras que voy cantando, los pollitos dicen, pero se me vienen ideas a la cabeza que voy tejiendo y tejiendo y tejiendo con una cosa con la otra. Y la lectura y la música van siempre, la lectura, la música y el arte van siempre de la mano, y no puedo sacar de ahí a la exploración, porque pues ahí está metida siempre. Eso es lo más lindo que tiene, que es un hilo conductor. Muchas veces oigo decir que porque la literatura está aparte de las artes, pero es que la literatura tiene un lugar en el lenguaje, en el desarrollo del pensamiento, que no puedo decir que no lo tengan las otras, pero la literatura hace ese tejido, ese hilo de plata que va armando todo, y en el que mete la canción, la danza, la exploración, los dinosaurios, todo está ahí puesto. Yo lo veo desde ese punto de vista. Generalmente los músicos lo ven desde otro punto de vista, pero para mí la literatura sí es ese hilo conductor, ¿no? Es esa base que me hace además que yo saqué muchas cosas porque creo que entre los libros para niños, perdón que estoy mirando por otra parte, pero es que tengo acá muchas cosas, tiene que haber de todo. Libros para jugar. Había una vez para jugar ese juego simbólico de roles. El rey Hugo y el dragón no puede faltar. Esto es una delicia para hacer ranchos, por ejemplo, para hacer coronas, para inventarse el disfraz, no para que la mamá le haga el disfraz o le compre el disfraz, no, para inventarse el disfraz con las telas que hay en el muñequero, con los papeles que sobran de la pintura que hicimos, por ejemplo, esto para jugar es una delicia. El maravilloso sombrero de María. Y pues claro, no puede faltar, vamos a cazar un oso. Pero también necesitan hablar de la guerra. Necesitan estos libros, porque también necesitan saber que lo que oyen todos los días, de diferentes maneras, está puesto en la literatura. Y que también hay un montón de preguntas que están guardadas y que no las sacan, a no ser que el adulto les dé la licencia de sacar esa pregunta que tienen guardada. De lo contrario, no la sacan porque sienten que ahí hay un tema que mejor no toco. Para hablar de los duelos, de las enfermedades de los abuelitos, por ejemplo. ¿Conocen este libro? Un pasito y otro pasito. De los duelos, los miedos de noche. Este es divino, por ejemplo. Se llama Duerme
niño, duerme. No sé si lo conoce. ¿Quién lo conoce? ¿Lo conoces, José? ¿Y Sandra lo conoce? No, ese no. Ah, este es divino. Llegó la hora de leer un poquito, para no cansarnos tanto. Ustedes me van a matar. Ay, van a ser las 6 y no he dicho nada. A ver, voy a leer un pedacito. ¿Cómo que no has dicho nada? Lo has dicho todo. Nos tienes emocionados, felices, contentos, abrigados. Duerme, esto es David, como si fueran niños chiquitos. Duerme, niño, duerme, de Laura Herrera, ilustrado por Julie Macuada, de Ediciones Ecaré. Y no tiene, ay, miren, las guardas son divinas. Duerme, niño, duerme. Duerme, niño, duerme. No llores en la noche oscura. Ahí viene tu hermana con 5 velones alumbrando el cielo y los nubarrones. ¿Y si los velones se apagan? Si los velones se apagan, viene tu padre por el jardín con sus canciones y su violín. ¿Y si el violín no suena? Si el violín no suena, viene la abuela por el sendero con 5 loros y 3 jilgueros. ¿Y si los jilgueros no quieren cantar? Si los jilgueros no quieren cantar, viene tu tía, viene del sur, trae una manta negra y azul. Y si la manta se va con el viento, si la manta se va con el viento, viene el abuelo paso a pasito con leche fresca y un farolito. Y si la leche se derrama, ay, tuntún, turumbé, no preguntes tanto, José. Aquí tienes tu taza de leche tibia, tu manta de lana fina, tus pájaros de colores, el violín con sus canciones y también 5 velones alumbrando los rincones. Duerme, niño, mi niño, duerme, que mientras afuera sopla el viento, yo te leeré este cuento. Son divinos, esos libros son divinos, digamos. Y hay que hablar de la muerte. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, este libro es fantástico. ¿Lo conoces, José? Esto es de Peter, no sé cómo se pronuncia eso, Chokso, no sé cómo se pronuncia. ¿Lo conoces? Posible? ¿Cómo es posible? Esto, para hablar del duelo con los niños, para hablar de la muerte y para que los adultos, digamos, sepamos cómo funciona la muerte con un niño, este libro es maravilloso. Adiós, ratoncito. Y esto es de Robbie H. Harris. Para hablar de las cosas difíciles, Oliver Button es una nena. Hemos leído en el seminario también. La noche de las estrellas, que tienen preguntas fundamentales. Niña bonita. Di algo. Peter Reynolds no puede faltar en una biblioteca. Tiene unos libros increíbles. ¿Qué más tengo por acá? Libros que, mire, por ejemplo, esto. Biblioteca de ensueño. Esta biblioteca, yo creo que desde esa vez que les conté que fui a ese taller con Irene, que ha sido también una de mis grandes maestras, empecé a comprar libros. Empecé a comprar libros, porque hay otra cosa que también es muy, muy importante y quiero que estos maestros que son jóvenes lo tengan en cuenta.
Y es que los maestros necesitamos construirnos para el futuro. Yo siempre he creído que los maestros necesitamos tener nuestros propios materiales. A mí había una amiga que me decía, usted tiene de todo para no molestar a nadie, pero, pero yo siempre voy a los talleres con mis libros y pues bueno, pero también era como mirando cómo va a ser mi futuro, quién voy a ser yo cuando ya no esté en un aula con niños, porque llega un momento en que ya, no porque no quiera, me hacen una falta inmensa los niños y tirarme en el suelo. Pero no, hay ocasiones en las que ya las rodillas no dan lo mismo, ya no puedo alzar tanto los niños, ya no puedo cogerlos y alzarlos y darles vueltas y mirar. Pues hay muchas cosas que ya, pues la edad no viene sola. Y es como el amor. Hay pasiones que se van transformando y el amor de juventud, de recién casados, pues no es igual al amor a los 60, 70, pero hay amor. Y entonces dije, necesito transformarme y si ya no voy a enseñarle a niños, eh, tengo que mirar y tener ese mismo material para poder migrar a la población adulta, a quienes están trabajando con los niños. Porque la juventud no dura toda la vida. Y tienen que empezar a mirar desde ya cómo se proyectan en 20 años, 15, 30, 10. Creo que eso es fundamental para uno como ser humano, como maestro, como ingeniero, arquitecto, como lo que sea. Creo que uno sí tiene que mirar cómo va construyendo su vida, a dónde quiere llegar, qué no quiere hacer y qué quiere hacer, qué le apasiona, eh, y disfrutarlo, porque la vida puede ser muy corta o muy larga, depende de cómo nos la hagamos, ¿no? Y además eso también demuestra a los papás un montón de cosas, porque como lo he dicho muchas veces, nosotros no trabajamos solos. Cuando, cuando le podemos mostrar tantas cosas a los papás y decirles, hay otra cosa que también quiero como contarles que creo que es para un maestro es básico, en los informes que yo hacía, siempre estaba la bibliografía que me había acompañado en los proyectos. Los proyectos siempre tenían una bibliografía de los libros que habíamos tenido, que habíamos leído durante el recorrido, que nos habían acompañado, que nos habían guiado, pero en el informe de cada niño siempre había referencia al menos a un libro que a ese niño le gustara. Era al niño, no era el libro que, no, era a ese niño. Y de eso me acuerda, por ejemplo, una anécdota divina que tengo, y ahí un chiquito tenía 3 años en esa época, y le fascinaban los libros informativos de dinosaurios, de reptiles, le encantaban las serpientes, ese tipo de libros le encantaban. Y yo lo descubrí y le dije, ¿a ti te encanta esto? Entonces, siempre sigo a los informativos porque sentí que de pronto no encontraba cuentos que hablaran de eso. Entonces empecé a hacerle como caminos de lectura en donde hubiera cuentos y hubiera libros informativos. Entonces estaba, por ejemplo, dinosaurios de Ibardacol y estaban otras cosas de otros libros de dinosaurios. En fin, tejiendo como cosas, por ejemplo, La Selva Loca, que tenían la serpiente, y había cosas que ya hablaban de los intereses de él, pero como para ampliar también esa mirada de los libros, ¿no? Bueno, pasó el semestre y al siguiente semestre pasó con otra maestra y encontré en mi salón, me veía en el perchero una bolsita de plástico con un muñequito adentro. Y yo decía, ¿de quién es esta? Y los niños, no, mía no es, mía no es. Entonces yo
como a los 8 días dije, esto debe ser de Leonardo, que se equivocó del salón y la dejó acá. Y fui al salón de él y le dije, oye, ¿esto es tuyo? Me dijo, no, es tuyo. Y yo, ¿es para mí? Era un dinosaurio, que no lo saqué hoy, se me olvidó sacarlo, pero lo tengo en mi repisa, pues, mejor dicho. Entonces llamé a la mamá, le di las gracias, claro, y después por la noche llamé a la mamá, le dije, oye, qué pena contigo no haberte dado las gracias por el regalo, pero es que hasta hoy me enteré que era un regalo para mí. Y entonces me contestó, no, la pena es para mí, porque pues, ¿cómo te voy a regalar un dinosaurio de goma? Pero es que no quiso que te regalaran nada más. Yo decía, una crema, un maquillaje, no, quiero esto. Y entonces cuando le pregunté, pero ¿por qué le quieres regalar esto a Lucía si ella no es una niña chiquita? Lo que me contestó me dejó sin armas. Le dije, ¿qué te contestó? Me dijo, es para que nunca se olvide de mí. Y nunca en la vida me voy a olvidar de ese niño ni de esta historia como la estoy contando, porque era nuestra conexión, ¿no? Esos libros eran nuestra conexión para que nunca se olvide de mí. Entonces, ese muñeco me lo puede pedir Raimundo, mis sobrinos me lo pidieron durante mucho tiempo y yo jamás ni siquiera se los presté, nunca, porque es muy representativo para mí, ocupa un lugar muy importante ese niño en mis recuerdos de maestra. Claro que sí. ¿Sí? No, Lucía, tú estás para realmente, o sea, aquí es donde uno se da cuenta el tema del saber, de la experiencia, el saber de un maestro, digamos, hablando de su experiencia, ¿no? Sí, digamos, en esa conversación me impacta profundamente, digamos, la manera en la cual das cuenta de todo tu saber acerca de tu trabajo, lo que hablaste de la imprevisibilidad del trabajo pedagógico, de la reflexión sobre el accionar pedagógico, las muchas referencias que nos has regalado hoy, digamos, sobre libros para niños, esa manera que tienes o que has construido también de vincularte con ellos, de vincularte con las familias, con las mamás, hablas especialmente, ¿no? No únicamente las familias, sino de las mamás, ¿sí? Uh-huh. Y eso me parece a mí también muy, muy Los interesante. papás no se pueden dejar afuera, Claro, porque los papás también tienen una voz distinta. Solo que las mamás son las que van aunque había papás que eran taller de cuentos y eran divinos, pero pues las mamás tienen ese vínculo fuerte, ¿no? sí, desde luego, las familias en general. Bueno, de verdad, esto lo vas a poner en un libro, ¿sí? Es decir, estas son cosas que están allí. Sí, te lo digo en serio, ¿no? Yo me imagino ya, digamos, haciéndote una entrevista, digamos, con un protocolo sí, digamos, para poder analizar todas las cosas que planteas, tan ricas, tan llenas, digamos, de valor, pues porque es tu experiencia acumulada, muy reflexionada también y muy conectada también con eso que estás enunciando, pues digamos, como en términos de lo que los maestros deberían saber, deberían pensar proyectivamente, deberían tener, eso hace parte, asumo yo también, de cómo entras en este mundo también de la formación a los formadores, a los mediadores, ¿sí? Digamos, es tu experiencia acumulada, pero también tu seguridad para saber qué elementos necesitan los mediadores y de qué manera podemos acompañar, podemos, digamos, en un sentido general, se puede acompañar a los maestros, a las maestras, a los mediadores de lectura, literaria. ¿Entras así a ese mundo? ¿Cómo es tu experiencia, digamos, en cuanto a la formación? Hay una pregunta, Sandra tiene la mano levantada también. Y hay muchas cosas en el chat, ahorita tomamos unos minutos para leer lo que dice, porque No, el y chat tengo está un a montón de reventar libros también. para recomendarles a las maestras. Aquí tengo un chorro de libros porque no me quiero ir sin que se vayan con algunas referencias de libros que para mí han sido importantes a la hora de construirme como maestra, ¿no? Porque creo que esto no lo he hecho sola, lo he hecho al lado
de los libros, al lado pues, de mis maestras que han sido Yolanda, Irene, Carmenza, Lina, mis compañeras, Nancy Valderrama, por ejemplo, tú, José Ignacio, de todos, siempre aprendemos, siempre aprendemos. Nosotros no nos la sabemos todas, siempre estamos aprendiendo. Pero Sandra quería decir algo. No, Lucía, iba en la perspectiva que señalaba José Ignacio en esas recomendaciones también conceptuales que tú puedes hacernos para la formación de los maestros, porque estamos encantados, maravillados y además no sé cuántas portadas he buscado, un montón. Y son regalos literarios valiosísimos, son tesoros para nosotros. Entonces es bellísimo y quisiera transmitirte una pregunta que está en el chat, en la perspectiva también de lo que te pregunta José. Qué belleza y qué honor oírte, Lucía. Es precioso escuchar tu experiencia tan amorosa, cuidadosa y retadora como mediadora de lectura. Gracias por tus recomendados y por activar muchas ideas de mediación en nuestras cabezas y corazón. A propósito de la música y las canciones, ¿qué nos recomiendas a las maestras que no nos sentimos tan seguras de hacerlo? ¿Cuándo llegó la música en tus talleres? La música llegó, ay, eso es una historia linda, porque cuando yo estudié preescolar, estaba Canticuentos, que era lo que se usaba en esa época, lo que había, era realmente lo único que había de música infantil, Canticuentos, con la iguana y el perezoso, que no es que esté mal, no, sino que pues no tiene el trabajo tan cuidadoso como lo que podemos encontrar ahora. En el primer trabajo que tuve yo, conocí el disco de Jairo Ojeda, Todos Podemos Cantar. Y para mí ese disco fue la revelación. Me alejé de Canticuentos eternamente, ya eso hizo, es un abismo gigantesco, porque la construcción de música que tiene Jairo Ojeda es absolutamente maravillosa y además le hice un montón de cosas a los niños. Yo en esa época tenía un grupo de niños de transición y era magia. Pero después entré a trabajar a un lugar donde les contaba que eran mamás y bebés, y ahí aprendí a trabajar con mamás y me enamoré de ese trabajo, que muchas veces los maestros dicen, uy, no, la mamá aquí metida en el salón, las mamás deberían estar siempre en el salón. Es una cosa maravillosa trabajar con mamás, con papás, es impresionante. Y ahí había una profesora que hoy en día es muy importante en la Universidad Javeriana, que se llama Elena Barreto, y sabía un montón de música, y yo pasaba y la oía en las clases. Yo estaba en otras clases, pero pasaba y la oía a ella jugando y cantando en esa clase con mamás y con bebés, ya de pasar y mirarla. Eso es que les digo, siempre observen a sus compañeros de al lado, conversen con ellos, participen, cuestionense, porque el maestro de al lado tiene muchas cosas que decirle. Entonces, con ella, oyéndola en sus clases, conocí a Ruidos y Ruiditos, a Mazapán y otras músicas ahí que estaban ahí. Y siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado la música. Y siempre me ha gustado la música infantil. Entonces, empezaba a conseguir discos, a conseguir libros, a conseguir, por ejemplo, ahí llegó también Pilar Sorzano, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama también, no me acuerdo cómo se llama, pero ella también fue muy importante para mí. Y conocí en esa época estaba ella, bueno, había, digamos, diferentes tipos de música, y después empezó María del Sol, que María del Sol trabajó conmigo en Espantapájaros, y cuando se salió de Espantapájaros empezó a hacer cosas de libros y empezó
empezó con su libro, con el disco de Sana que Sana, y después llegó a Espantapájaros Paula Ríos, y digamos que Carmenza Botero, pues que no puedo sacar a Carmenza Botero. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Espantapájaros, Carmenza llegó a Espantapájaros después de que yo llegué a Espantapájaros. Y yo le decía a Carmenza, hay que comprar, no sé, panderetas y tambores en la Gran Piñata que están baratísimos. Carmenza me decía, ajá. Pero después entendí que ese ajá era tranquila, no se preocupe, aprenderá, no se afane. No, él nunca me dijo, no, eso es de mala calidad, no, nunca me dijo eso, pero me llevó a entender que los niños necesitan buenos instrumentos, porque estamos educando el oído de los niños. Y una cosa es tocar un tambor de la Gran Piñata, que es para jugar y para tal, en fin, aunque no debería ser, pero otra cosa es un tambor para cantar, para llevar el ritmo. Pues ahora yo tengo instrumentos como las claves, un toc-toc, un pandero, de buena calidad, porque aprendí que los niños necesitan buenos instrumentos para afinar también, para educar estéticamente el oído. Y pues con Carmenza, Carmenza fue la que hizo en Espantapájaros el club de música. Estaba al lado del club de lectura, había un club de música, los niños llevaban discos a la casa. Entonces, pues ahí María Elena Walsh, todo un repertorio impresionante que José Ignacio puede compartirles ese repertorio porque lo hemos construido de mil maneras. Creo que es muy importante que eso quede también para todo el mundo. Y la música sí, yo no podría estar en un aula de niños sin música. Yo siempre tenía una grabadora, discos, mi iPad, lo que fuera, pero siempre había música. Les ponía música clásica cuando estaban pintando, por ejemplo, y siempre había música. Y cuando, por ejemplo, otra de las cosas que aprendí con mis grandes amigas, esa tal canción de la lechuza, por ejemplo, que no es sino más o menos es como decirle a los niños, cierra la boca, no diga nada más. ¿Qué tal cantar una canción? Y pasar por la cabeza del que está conversando y decirle hola, cantando una canción como, escúchame, ¿no? Sin necesidad de decir cállate, silencio. Hay muchas maneras de decirlo. Es ese cambio de palabras, ¿no? Esa manera de relacionarnos, de hablarles, de establecer vínculos y de establecer contacto y de amarnos. Porque sí creo que lo fundamental, podemos no saber leer, podemos no saber de música, podemos no saber, pero cuando nosotros amamos lo que hacemos y amamos a los niños, pues construimos unas experiencias para ellos que amamos. No podría ser distinto. Es como cuando ustedes invitan a alguien a comer a su casa, a alguien amado que dicen, yo quiero que venga, lo invite, pues hacen un mercado especial, arreglan la casa de manera especial, disponen en la mesa con las mejores copas y la mejor vajilla y la mejor comida, porque esa persona que ustedes invitaron es especial para ustedes. Y eso es lo que sucede todos los días en un jardín infantil, en una hora del cuento, en una biblioteca, en donde ustedes quieran. Ese ser especial, a ese le debemos la mejor sonrisa, la mejor mirada, nuestro mejor tiempo, el mejor diseño de ambientes. Todo eso tiene que ver con la lectura. No hay nada que esté desamarrado, desarticulado. Todo eso es lectura. Y, por ejemplo, para contar, se podrán dar cuenta que para mí es muy importante la familia, ¿no? Entonces, mis lecturas son muy desde ahí. Yo no leo fantasía, por ejemplo, porque me aburre. A mí me aburre la fantasía. Soy terriblemente cobarde, entonces no leo
ni Drácula porque me asusta, no. Pero, por ejemplo, Las hijas de Hannah, ay, este es un libro que a mí me fascinó. Es la historia de 3 generaciones, de las mujeres de 3 generaciones, absolutamente divino. La autora es Marianne Fredrickson. Esto es imperdible. La piedra de toque. Una piedra de toque. Y esto es de Montserrat del Ano. Ay, esto, si hablar de inclusión, esto no puede faltar. Y no importa que estemos trabajando con primera infancia o con adolescentes. Amos Oz, por ejemplo, es un autor que me fascina. La bicicleta de Sonky. Esta es una maravilla. Hay otros que no tengo acá, pero que adoro. Y hay uno que se llama Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Ese libro para mí fue muy revelador, lo leí en un momento difícil de mi vida, pero fue increíble. Pues eso es lo que es chévere, ¿no? Esos libros que le llegan a uno al alma cuando estaba. Y ahora, libros que no le pueden faltar a uno cuando es mediador de lectura. Bibliotecas y escuelas, retos y desafíos en la sociedad del conocimiento. Es una colección de Océano, Travesía. Una maestra, una mujer que no puede faltar, Michelle Petit, lecturas del espacio íntimo al espacio público. Claramente la casa imaginaria no podría faltar en esta colección. Un libro que a mí me fascinó. La maestra estuvo en Espantapájaros, la que lo escribió, y ella tenía un cargo importante en México, era coordinadora de bibliotecas, y un momento dijo, no, me alejé demasiado de los niños, de las bibliotecas, esto está demasiado administrativo, perdí mi rumbo, me quiero devolver a las bibliotecas, y le dijeron, bueno, pero se va, no a la biblioteca, sino a una biblioteca que no tenga nada. Y dijo, listo, perfecto. Y es la construcción de formación de lectores en una biblioteca más o menos apartada, a donde no llegaba ningún maestro, la conquista de los maestros. Esto fue una cosa divina que surge, además este libro surge porque ella en muchos momentos críticos o de frustración total o de alegría porque algo pasó que la movió, escribía a sus amigos y le contándoles las cosas que le iban pasando. Y uno muy juicioso, se me asemejaría, por ejemplo, a José Ignacio, él iba guardando esos correos de esta maestra y le decía, tienes que hacer un libro. Y le hizo la conexión con uno de los mejores editores que puedo conocer yo, que es Daniel Goldin. Y cuando Daniel Goldin leyó esos correos, esos escritos, dijo, no, aquí hay que hacer un libro, y la acompañó en la construcción de este libro. Y esto se llama, pero no, puntos suspensivos, pero no imposible. Biblioteca de la transformación, bitácora de la transformación de una biblioteca escolar y su entorno. Este libro, para un promotor de lectura, para un maestro, es muy revelador, porque tiene muchas cosas desde la mirada de esta maestra, de esta bibliotecaria, de esta lectora impresionante, lindo. Y esto, El rumor de la lectura, por ejemplo, que es del equipo Peonza, esto también es muy bonito. De ese mismo equipo está Leer antes de leer. Esto, para los que me preguntaban, ay, se me olvidó hablar de los cuentos clásicos, esto no podría faltar. Esto, por ejemplo, acá, esto es La aventura de oír, de Ana Pellegrini. No puede faltar en esta colección los libros
Eso es bueno para los bebés, de Marie Bonnafé, de David Elkin, La educación errónea. Ya te voy a dar la palabra. El niño y su arte, de Víctor Lowenfeld. Y uno que me estoy leyendo ahorita que me tiene encantada, no he tenido mucho tiempo de leer, de Javier Moro, que me ha encantado, A prueba de fuego. Bueno, no sé, ya No, vamos, Lucía, no, muy nosotros tarde, aquí ya se nos fascinados. ve mucho, qué No, pena. no, 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 tranquila. Nosotros aquí fascinados, pues digamos, también acercándonos a una construcción de un acervo, digamos que tienes, un acervo de literatura infantil, pero no solamente, también un acervo de literatura, de tus lecturas favoritas también. Lo discutíamos ayer, lo conversábamos un poco ayer también, ¿no? Digamos, la importancia de leer, digamos, de estar, digamos, no de saber, digamos, del tema de literatura para niños, de conocer esos libros muy bien, desde luego, pero también de ampliar, digamos, el repertorio de lecturas, el repertorio también de géneros, de poder llegar, digamos, también a otro tipo de materiales, el acervo, digamos, que también tienes acerca de esos libros de referencia sobre lectura, sobre literatura, sobre formación, lo que nos estás aquí compartiendo, pues digamos que se convierte en algo muy valioso. Nunca el tiempo alcanza No, para nunca, conversar nunca. tantas cosas. Ya estamos ya casi, digamos, como al cierre y eres muy generosa, digamos, realmente en abrir, digamos, todo tu saber, toda tu experiencia, todos tus materiales, tus posibilidades, digamos, también de acercarte a los niños, del trabajo, digamos, como formadora y también como formadora de formadores, porque desde luego que también has tenido ahí, digamos, hay una interesante experiencia. El chat tiene muchas cosas, muchas referencias. María Angélica, Lucía, mil gracias por contarnos todas estas experiencias, qué belleza. Creo que si me gustaba el trabajo con las infancias y la literatura, pues hoy me enamoré totalmente. Tu Tan linda. pasión, tus reflexiones, tus experiencias, tu sensibilidad atravesó profundamente mi corazón. De maestra, es un honor e inspiración escucharte. Espero poderlo hacer varias veces, porque en el tiempo que te he escuchado he aprendido un montón. Sandra, conocer a los niños y generar un vínculo afectivo con el niño al momento de leer, aguzar la mirada para leer a los niños, su cuerpo, sus gestos, su ser, leer a las mamás, reflexionar acerca de lo que pasó durante la hora del cuento, aguzar la mirada para saber qué leerles a los niños. Bueno, yo lo que te comentaba ahorita en mi intervención pasada, también te lo puse ahí en el chat. Cindy, ¿me recuerdas una vez que mi hija se peleó con una niña en el jardín por un libro? Lo forcejearon hasta que lo rompieron. Y es uno de los libros que más atesora, se llama El estofado de lobo. Sandra, qué bellezas de regalos literarios los que estamos recibiendo hoy. Escuchar música infantil, porque eso ayuda a cantar, a llevar el ritmo, a aprender las canciones y para generar ideas para el momento de leer. La intervención de Zulene Milena a través de la pregunta que te hizo Sandra hace un momento. Ángela, todo lo que hemos leído con Colomer, ahora lo vemos encarnado en Lucía. Qué bello. Un libro para tocar, perdón, un libro para, dice Lady, toca leerlo, todo lo que referencias, otro material, más material. María Angélica, quiero estar allá con Lucía, esa casa llena de libros y de objetos. Liliana, Carolina, qué buen informe el que incluye los libros que le gustan al niño, acertado y bello. Jenny Alexandra, Jelly, perdón, Alexandra, todo me ha conmovido. Qué experiencia tan maravillosa. Mil y mil gracias. Tan hermosa, dice María Angélica Zuleni. Mil gracias por tus recomendaciones, Sandra. Enlaces nos comparte Sandra una carpeta de música infantil con unos enlaces. Jorge Velosa, Nana Ujú. Zarrullos. Muchas gracias, Sandra. Carol, la música de Marilena Walsh también es bellísima. Más referencias de Sandra, de música, de su carpeta que nos comparte también aquí. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, llamamos a los niños, pues creamos experiencias para aquello que amamos. Ángela,
¿Quién es la autora? Debe ser del libro de las hijas de Ana. Ah, ya les digo. Y No, finalmente, no, Liliana, un fue saber cargado de emoción, de experiencia y reflexión que nos inspira inmensamente. Muchas gracias, Lucía. Ese sentimiento de agradecimiento pues es compartido por todos. Carol, gracias Lucía por todo lo que nos regalas hoy. Logras con tu trabajo una cosa que es muy difícil, pero que está en la base de la relación entre la maestra y sus estudiantes. Transmites pasión y deseo de saber. Qué generosa eres y qué privilegiados nosotros somos al tenerte, pues digamos, con nosotros. Ay, no, el privilegio es mío que me han aguantado tanto tiempo. No, Lucía, No, 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 es al más, contrario. hoy estoy convencida de que vas a ser una de nuestras invitadas principales todo el tiempo, de que vamos a tener muchos más espacios contigo porque toda tu experiencia, tu conocimiento y la forma como lo transmites es algo absolutamente hermoso, motivador, que nos impulsa a seguir posicionando la formación de maestros mediadores de lectura como algo especial que necesita un lugar en la formación. Entonces eres, como dice aquí Carito, que es nuestra compañera de investigación, que está ahorita, creo que ya van a ser las 10 o 11 de la noche allá en su Holanda, dice, sin duda eres un referente fundamental para el trabajo que adelantamos en el semillero. Sin duda, Tan sin duda. bonito. Será un placer seguir compartiendo contigo y seguir escuchándote 2 horas y más. La autora de las hijas de Hannah, que Hannah se escribe con H y doble N, se llama Marianne, con doble N, Fredrickson. Fredrickson con K y doble S. Fredrick K y doble S. Son Fredrickson. Este libro es divino, es súper chévere, me encantó. Ay, Lucía, qué bonito escucharte. No, ella dice la autora de, pero no imposible. Pero no Ah, ya. imposible. Ah, ok, espérense un momentico, pero no imposible. Ella es Mexicana. Claudia Gabriela Claudia Nájera. Gabriela Nájera Trujillo. Ah, ok. Bueno, yo creo que por nosotros te tendríamos aquí mucho más tiempo, pero nos da una vergüenza contigo también abusar de tu tiempo y de tus muchas ocupaciones. No, no es Como lo una. dice Ay, Sandra y lo no, reitera Carol, espérense que me faltaron dos seguramente, cosas importantes. seguramente vas a estar en nuestros planes, ¿sí? Pues Para en el El empezar Conde a Olinos que no podía acercar. faltar, pero este libro es muy para maestras de bebés. Arte desde la cuna, educación temprana. No sé si se consigue acá, porque yo lo conseguí cuando estuvo la Feria del Libro, cuando estuvo Argentina, de invitada a la Feria del Libro, y lo conseguí en el stand de Argentina. Pero los autores, ay, son los autores, son una maravilla de esos autores, son increíbles. Ya les voy a decir quiénes son los autores de este libro. Miren. Fabricio Origiglio, Patricia Verdikens, no sé cómo se Ah, escribe. Patricia Berdichevsky, Es sí. Ana María Porsteins y Alicia Zaina. Es un libro increíble que tiene de todo. Tiene de música, tiene de arte, tiene de literatura, exploración sensorial. Este libro es muy, muy bonito. Y para terminar, les quiero leer este cuento que fácilmente puede pasar por libro informativo, pero no sé si quieren este o quieren el Conde Olinos. ¿Los dos? Bueno, entonces cerramos con el Conde Olinos. Este me encanta porque, ay, la historia de este libro es divina. Primero me gusta mucho, me gustaba, lo compré en Espantapájaros y lo llevé un día, que me encantan los dos. La ilustración es absolutamente preciosa, es a carboncillo y lo único que hay de color es como un rojo. Y un día
Yo tenía chiquitos de 3,5 a 4. Tenía un grupo de 16 niños y me los saqué al parque debajo de un árbol, de un pino, y a leer este cuento. Que esa es otra cosa, ¿no? Que no siempre le tenemos que leer los cuentos en la biblioteca o en el salón. Hay que romper como esas cosas. Y este cuento se llama Lobos, de Emily Gravett, de Editorial Castillo. No sé si alcanzan a ver bien, es que ya está muy tarde. Lobos, y entonces miren acá, los créditos están en una carta con un sobre, y la carátula. Nuevo, encuéntralo en tu biblioteca. Esa es otra cosa, ¿no? Los libros de novedades en una biblioteca. Los recomendados, que uno, esos guiños que uno le hace a los niños en las bibliotecas, en el salón. Conejo fue a la biblioteca, escogió un libro sobre Conejos. Lobos. Lobos. Miren las referencias a las bibliotecas, miren eso. Los lobos grises viven en manadas de 2 a 10 individuos. Debería leerlo como se lee en los libros álbum. Lo que pasa es que en la pantalla es mucho más difícil. Pueden vivir casi en cualquier lugar, desde el círculo polar hasta los alrededores de pueblos y ciudades. En algunas áreas, los lobos se refugian en lugares menos poblados, como bosques y reservas ecológicas. Tienen garras afiladas, colas tupidas, y pelaje abundante lleno de pulgas y chinches. Un lobo adulto tiene 42 dientes. Su mandíbula es 2 veces más fuerte que la de un perro de gran tamaño. Los lobos comen animales grandes como venados, bisontes y alces. También les gustan algunos mamíferos pequeños como castores, ratas de campo y conejos. La autora desea señalar que ningún conejo fue devorado durante la elaboración de este libro. Esta es una obra de ficción, así que para los lectores más sensibles, aquí hay un final alternativo. Por suerte, este lobo era vegetariano y decidió compartir su sándwich de mermelada con el conejo. Entonces se hicieron los mejores amigos y vivieron muy felices para siempre. Cuando terminamos de leer ese cuento, una niña me dijo, nosotros podemos ser una manada. Y entonces yo le dije, pero somos, y conté, ¿no? Que era la oportunidad, todo se conecta. Entonces, 1, 2, 3, 4, somos 16. No importa, una manada de 16. Y ahí nació el proyecto sobre lobos.
que esa es otra historia, porque eso son 3 horas de contarles 1.000.000 de cosas que sucedieron ahí. Y ya para cerrar y despedirme. ¿Quién es el autor de Lobo? Emily ¿Lobo? Gravel. Emily Gravel. Emily Gravel. Con B pequeña, Gravel con B pequeña y 2 T's al final. Gracias. El conde Olinos. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe, mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos de la tierra y de las lluvias del mar. Esta noche has de llevarme hasta el palacio real, a sentir el dulce aliento de mi amada al dormitar. Desde las torres más altas, la reina lo oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita, madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que por mí penando está. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infanta con gran pena no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la enterraron en el altar. A él, como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos dos mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. Del rosal nació una garza, del espino un gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué lindo, muchas gracias, Lucía. Los romances no pueden faltar en la primera infancia, son durísimos, son tristísimos, pero son importantísimos. Estaba el señor Don Gato, Mambrú se fue a la guerra, la Catarina, todos esos romances no pueden faltar en la primera infancia. Bueno, yo voy a invitar al público, a nuestros acompañantes, a que abran sus micrófonos y a que despidamos a Lucía un cálido y así salido del corazón aplauso, por favor. Muchas gracias a ustedes por aguantarme tanto. Me encantan estos espacios. Para la próxima, hablamos de proyectos. Por supuesto, Lucía, hablamos de proyectos y literatura. Sí, señora. Que les vaya muy bien y muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Lucía, por tu tiempo, tu generosidad. Muy interesante, muy rico este momento contigo. Bueno, queridos miembros del semillero, el jueves los esperamos, el jueves 25 los esperamos a las 4 de la tarde, ¿quedó? Sí, creo que 4, al encuentro con Fanuel Anandíes para hablar de los criterios de valoración y selección de textos infantiles.